Buenas tardes. Vamos a hablar de las etapas procesales, en especial de la etapa expositiva o postulatoria. En su convivencia diaria, las personas llegan a acuerdos de voluntades que pueden plasmar en un contrato con la intención de satisfacer sus necesidades. Sin embargo, algunas veces las partes entran en conflicto por su contraposición de intereses y al no llegar a un acuerdo deciden someter sus diferencias ante el órgano judicial y es en ese momento en que se convierte en lo que conocemos como un litigio. Es decir, un conflicto de intereses que debe someterse a un proceso judicial que conlleva una serie de etapas para llegar a un acuerdo. Como introducción diremos que el proceso es un conjunto de actos que se realizan para la presentación, admisión y resolución de la demanda, mientras que el procedimiento es el modo como se desenvuelve el proceso, los trámites y la forma de sustanciarlo, es decir, la manera de tramitarlo. Entonces, el proceso comprende diversos procedimientos. A continuación, mencionaré algunas clasificaciones del proceso. Podemos decir que son ordinarios y especiales. El ordinario aplica a todos los casos en que la ley no prevé trámites especiales y los especiales están regulados por la ley, por ejemplo, el divorcio, el juicio arbitral y el nombramiento de tutores. Contenciosos y voluntarios. Los contenciosos es porque hay un conflicto de intereses sometidos a la decisión de un tribunal para que el juez decida sobre los derechos de cada parte. Ejemplo, controversias relacionadas con alimentos, con guarda y custodia, régimen de convivencia, violencia familiar, nulidad del matrimonio, entre otros. También aquí encontramos el contencioso administrativo, que está destinado a la regulación y control de las actividades de la administración pública. Y el voluntario o no contencioso. Aquí no existe litigio, aunque también se requiere la intervención del juez. Por ejemplo, en un divorcio, en una pérdida de patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social, o por levantamiento de actas de reasignación para la concordancia de sexo genérica o la adopción natural. Sumario y ordinario. El sumario tiene plazos abreviados y etapas omitidas en favor de la urgencia. La ley especifica cuáles pueden ser los que entren dentro de este proceso, mientras que el ordinario sigue el proceso normal. Hay algunas formas específicas de proceso. Puede ser el proceso ejecutivo, que se realiza la ejecución forzosa de una obligación incumplida, proceso cautelar, que son actividades procesales previas al proceso definitivo y que se realizan para asegurar la eficacia del mismo. Pueden ser, por ejemplo, el embargo precautorio, arraigo de personas, separación de personas en preparación de un juicio arbitral o actos preliminares de consignación. Y el proceso voluntario, que es cuando no existe una controversia y los interesados acuden ante los órganos jurisdiccionales para que se verifiquen o constituyan ciertos actos. El proceso ordinario es aquel en que los particulares en conflicto acuden con la autoridad judicial para exponer los hechos, fundamentar sus derechos y solicitar que al finalizar el proceso se declare mediante sentencia a quién le corresponde el derecho sobre el que se está debatiendo. En la actualidad puede hacerse de forma oral o de manera escrita. Veremos las etapas procesales. La primera sería la preliminar o previa. Aquí es importante tener claro dos conceptos. Uno es la acción, que es el acto que realiza el interesado ante el órgano jurisdiccional competente, también llamados tribunales. Y el otro es la pretensión. ¿Qué es lo que se desea obtener derivado de un derecho real o personal? Entonces, antes de acudir con el órgano jurisdiccional para iniciar un proceso, es importante tener clara cuál es la pretensión, preparar los medios probatorios, agotar recursos administrativos en algunos casos y considerar la opción de una posible conciliación. En la etapa expositiva o postulatoria es donde nace el proceso jurídico, por lo que el actor debe plasmar claramente sus pretensiones y los hechos que presenta ante el órgano jurisdiccional. Aquí se formula el escrito inicial de demanda para que se pueda emplazar al demandado, es decir, que la autoridad de forma personalísima y siguiendo ciertas formalidades conforme a lo establecido en la ley, realice la primera notificación al demandado sobre la controversia
entregándole la demanda con todos sus anexos. En casos excepcionales, se correrán edictos, que son comunicaciones para personas inciertas. Una vez que el demandado recibe la notificación, debe contestar, ya sea allanándose, es decir, aceptando la demanda del actor, o presentar su excepción, que es oponerse a la acción promovida, o incluso contrademandando, lo que se llama reconvención. En la audiencia preliminar de conciliación se busca una solución a los problemas. Sin embargo, esta se puede dar casi en cualquier parte del proceso. Aquí, alguna de las partes flexibiliza su posición y se llega a un acuerdo que sea favorable para todos los involucrados. En la etapa probatoria, se tienen que ofrecer pruebas de lo que se está diciendo en la demanda. Contempla varios pasos. El primero es el anuncio de las mismas. La segunda es la presentación de los documentos y después lo que se llama desahogo de pruebas, que es el proceso en el que el juez verifica la veracidad de los datos, el valor que tienen las pruebas para la demanda y una vez que son evaluadas, determina su valor para el procedimiento como parte de su sentencia. Las pruebas pueden ser documentales, públicas o privadas, confesional, testimonial, inspeccional y pericial. Después, en la etapa conclusiva o de alegatos, se llevan a cabo argumentaciones por ambas partes tendientes a demostrar que se han probado los hechos y que se da mayor información al juez. En la etapa resolutiva es cuando la autoridad resuelve, es decir, emite la sentencia. Los jueces deben ser imparciales y tomar en consideración lo expuesto por ambas partes, así como aplicar la norma jurídica correspondiente a la situación concreta para dictar la sentencia. Es importante considerar que la sentencia debe incluir requisitos de forma, como son identificación y narración, motivación, fundamento, la resolución final o en su caso la autorización del juez y las firmas. Todas estas etapas se conocen como primera instancia. Después podría existir una etapa impugnativa, que es cuando las partes no están de acuerdo con el resultado y alguna decide llevar su caso a una segunda instancia para revisión. La etapa ejecutoria se da cuando existe el incumplimiento de la sentencia y es necesario que el juez dicte las medidas pertinentes. A continuación veremos cuáles son los requisitos del escrito inicial de demanda. Primero se deben de incluir los datos de la autoridad ante la cual se va a presentar la misma. Normalmente se inicia diciendo, juez de la primera instancia de materia civil. A continuación se ponen los datos y dirección del actor, es decir, del demandante. Aquí el domicilio que se proporciona sirve para cualquier tipo de notificación. Después vendrá el nombre y dirección del demandado. La dirección que se proporcione será la que se utilizará para emplazarlo o llamarlo a juicio. Después, las prestaciones que se están solicitando, es decir, ¿qué se espera del demandado? Normalmente se empieza la frase con que se condene en sentencia definitiva de y se pone la solicitud de lo que queremos. Después vienen los hechos, es decir, los sucesos que están dando lugar a la demanda. Se ponen siempre de manera cronológica para facilidad de todos los involucrados y para que el juez pueda fácilmente revisarlo. Después, el fundamento de derecho. Esto es los artículos que fundamentan tanto la acción como el procedimiento. Y finalmente, las peticiones. ¿Qué es lo que le estamos solicitando al juez? Podemos iniciar con frases como que se admita en trámite el presente juicio, que se corra el traslado al demandado, que se declare la sentencia procedente a mi favor. Aquí es donde vamos a poner qué estamos realmente solicitando. Debe de ser de una manera muy sencilla, simple, entendible, clara y precisa. Y se termina con la fecha, la protesta de ley, el nombre y la firma. Espero que esta información les sea de mucha utilidad
Estaremos en contacto. Gracias.